Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús creído o rechazado como Cristo. La pregunta más trascendental de la vida es ¿quién es Jesús? Desde su ministerio en la tierra, fue recibido por unos y rechazado por otros, como el Cristo enviado por Dios. La Escritura revela que el Cristo prometido tenía que ser a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Dios para salvar con poder y hombre para morir en lugar de los pecadores. Isaías anunció que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo. Y en el cumplimiento de los tiempos, el Hijo Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús mostró en sus palabras y hechos la gloria del Padre y obedeció hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Así se manifestó como el único camino de salvación y de reconciliación con Dios. La fe verdadera no consiste en creer en un Cristo inventado por la tradición o por la imaginación humana, sino en el Cristo bíblico, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre al mismo tiempo. Aceptarle es vida eterna. Rechazarle es permanecer bajo condenación. Por eso, la Iglesia tiene la tarea de proclamarle con fidelidad. Aun cuando muchos no crean en Jesús según Él se revela en las Escrituras, aun cuando muchos no lo hagan, la Iglesia tiene el deber de proclamarle con fidelidad, porque solo en el Cristo bíblico, en el Cristo real del que habla la Biblia, solo en ese Cristo hay salvación. Solo. Veamos en primer lugar cómo el Cristo que Dios envió al mundo es su Hijo eterno. El Cristo que había de venir, según la promesa divina, tendría una naturaleza divina. Jesús era Dios. El profeta Isaías decía que el Cristo que vendría era Dios mismo. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Dios mismo vendrá y os salvará. La gente debía conocer al Dios de la salvación y que la salvación es de Dios. El Cristo que vino y habitó entre los hombres era el Hijo de Dios, que dio a conocer al Padre como Dios eterno e invisible. Juan 1:14 y 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gente debía conocer al Dios vivo y verdadero, al Dios de la salvación, como hemos dicho antes, y que la salvación es de Dios. La gente debía y debe creer que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Juan 11:27. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hechos 9:20. Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Por tanto, no se puede hablar de Jesús, no se puede hablar de Cristo sin afirmar que Él era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debía dar a conocer al Padre a través de sus palabras y de sus hechos. El Hijo de Dios vino a revelar al Padre en toda su plenitud. Juan 14:9 al 10. Jesús le dijo, ¿no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Hijo de Dios vino a obedecer al Padre y en esa obediencia tenía que ser perseverante hasta el final. El Hijo de Dios vino a obedecer al Padre hasta el sacrificio redentor final. Filipenses 2:5 al 8. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gente debía creer, y debe creer también hoy día, que Jesús es el Hijo de Dios. Y como tal es el único camino al Padre. Juan 14, 1 al 6. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En definitiva, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y Jesús el Cristo es el Salvador prometido, anunciado por los profetas, que vendría en el tiempo de Dios al mundo. El Cristo que Dios envió al mundo, hemos visto, es Hijo de Dios, pero el Cristo que Dios envió al mundo también es Hijo del hombre. ¿Qué significa esto? Pues que el Cristo debía tener una naturaleza humana verdadera y perfecta. Así como tenía una naturaleza divina, de la que hemos hablado, ser hijo de Dios nos habla de la divinidad de Jesucristo. Él, Jesús, tenía que tener una naturaleza humana verdadera y perfecta. Y para ello, Dios utilizaría a una mujer como medio. Dios, a través de esa persona, de esa mujer, a través de María, en este caso concreto, sabemos su nombre por la Biblia, Dios daría al Cristo una naturaleza humana, verdadera y común. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Lucas 1:35. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tristemente, sabemos todos que una determinada iglesia grande a nivel mundial habla de María en términos distintos a los que enseña la Biblia. Habla de ella como una especie de supermujer. Supermujer. Una mujer distinta a las demás mujeres, extraordinaria, casi divina, y eso se hace con el propósito de adorarla, de venerarla, de darle culto,
un lugar equivocado en el plan de salvación. Pero es que además de cometer ese gran error, lo que no se dan cuenta quienes hacen eso, esa iglesia, que todos sabemos quién es, y no menciono, pero todos sabemos quién es, esa iglesia romana, vamos a decir solamente eso, no vamos a decir otra palabra más, no se da cuenta de que el Cristo tenía que ser hombre común, hombre ordinario. Su naturaleza humana tenía que ser común y ordinaria. No podía ser una naturaleza extraordinaria. No podía ser una especie de Superman, de superhombre. No. Jesús, el Cristo, tenía que tener una naturaleza corriente, humana corriente. Y por eso Dios utilizaría a una mujer corriente. Tenía que ser corriente. No hay ninguna mujer en el pasado, ni en el presente, ni la habrá en el futuro que sea especial. Nunca la ha habido. Esto de poner a María en un lugar, en un pedestal, es un invento. Un invento para, repito, justificar el culto. Pero es que lo que enseña la Biblia es que esta mujer tenía que ser corriente. Corriente. Ordinaria. Igual que las demás. ¿Por qué tenía que ser corriente? Pues sencillamente para que la naturaleza humana de Jesús fuera también corriente, ordinaria, común. No podía ser una persona especial la madre, porque el hijo tenía que ser corriente en cuanto a su naturaleza humana. Por eso nos habla la Biblia de una mujer que vivía una vida normal, estaba casada en su fase de desposorio, todavía no se había unido a su esposo, no había tenido relaciones con él, porque en las bodas hebreas habían dos fases, el desposorio y las propias bodas en sí. Y Dios escogió a esta mujer porque era corriente y porque tenía un marido corriente y tenía unas condiciones corrientes que era una familia normalita, humilde. No eran pobres porque el marido era carpintero, tenía un oficio. Esto garantizaba el sustento, pero eran corrientes, no eran gente pudiente ni eran nada extraordinarios en cuanto a su naturaleza humana se refiere. Por eso cuando la Biblia habla de la familia de Jesús, mirad en qué términos habla. Mateo 1, 24 al 25. José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Un hombre corriente, con dudas cuando vio que su esposa estaba embarazada, con dudas normales de cualquier hombre corriente. Su esposa resulta que está embarazada y él pensó, bueno, pues las mujeres como quedan embarazadas pues de un hombre. Si yo no he tenido relaciones con ella, pues la habrá tenido con otro. Bueno, pues estas sospechas eran las sospechas corrientes que cualquier hombre tendría si su mujer queda embarazada y él no ha tenido nada que ver. Y el ángel le convence, recibe a tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. El ángel tiene que convencerle, lo normal también. Y dice el texto, no la conoció, que es un eufemismo para hablar de las relaciones sexuales, hasta que dio a luz a su primogénito, también lo corriente, de un hombre en este caso creyente, que respetó lo que estaba pasando en ella, había una obra de Dios y dijo, bueno, pues mientras Dios esté haciendo esa obra, yo
no voy a tocar a mi esposa. Todo dentro de la normalidad. Mateo 13, 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? En otro caso, mirad. ¿No se llama su madre María y sus hermanos, los hermanos que tuvo María con José? María tuvo relaciones con José después de nacer Jesús y tuvo hijos, lo cual no la empequeñece, porque tener un marido o una mujer en la Biblia es algo honroso y tener hijos es algo honroso. Por tanto, los, los romanos han querido que ocultar esto como si fuera un estigma para María, cuando realmente esto la honra como mujer corriente, normal, que es lo que Dios quería, una mujer corriente y normal. Y lo normal de una mujer corriente, de una naturaleza humana corriente, es que se casara y tuviera hijos. Esto era una prueba de que era una mujer corriente, que no era una mujer especial, que tenía hijos por mitosis, como las células, o por una cuestión extraordinaria. No, normal, como los demás seres humanos. Era una mujer corriente. Porque el hijo tenía que ser corriente. En cuanto a su naturaleza humana, tenía que ser corriente, común. ¿Por qué tenía que ser una naturaleza humana corriente? ¿Y por qué su madre tenía que ser corriente para darle una naturaleza humana corriente? ¿Por qué? Porque el Jesús divino, en cuanto a su naturaleza divina, también tenía que ser hombre verdadero. Hombre verdadero, y cuando decimos verdadero, corriente, normal. Y tenía que ser hombre verdadero, corriente y normal para poder redimir a la humanidad caída, formada por quienes, por hombres corrientes, por hombres corrientes, no por supermanes. Por tanto, no podía ocupar el lugar de los corrientes un superman. Si de verdad Cristo tenía que morir vicariamente por los pecadores, por la humanidad corriente, Él tenía que ser un sustituto corriente. Solo sustituye a la humanidad corriente un ser corriente. A la humanidad común solo la sustituye un hombre común. Esto es muy importante en el plan de redención divina. Por eso todo ese montaje que se ha hecho en la iglesia romana para dar culto a María, no solamente es un pecado de idolatría con respecto a ella, sino que es una negación de la obra de la redención. Cristo tenía que ser hombre corriente y su madre tenía que ser corriente para darle una naturaleza humana corriente. Solo así, Cristo podía morir vicariamente, es decir, en lugar de los hombres. Solo así. Solo así. Hebreos 2, 14 y 17. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús era un hombre corriente, de carne y de sangre. Si se cortaba, le salía sangre. Si caminaba mucho, se cansaba y tenía que descansar. Si tenía sed, debía beber. Si tenía hambre, debía comer. De todo eso habla la Biblia, curiosamente. De todo eso. De todo eso. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los que tenían que ser los sujetos de la redención eran personas normales, de carne y de sangre. Él participó de lo mismo, es decir, de la misma naturaleza, de la misma condición, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjese este texto. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para expiar los pecados. Cristo no era un Superman. No podía ser un Superman. Y por tanto, ni su madre tampoco podía ser una Superwoman. Tenía que ser una mujer corriente para que él fuera un hombre corriente. Jesús tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, porque este era un principio fundamental en la obra de redención. Aquel que tenía que ocupar el lugar de los pecadores tenía que ser en su naturaleza humana igual que ellos. Igual que ellos, en su naturaleza humana. Debía sustituirlos ante la justicia de Dios. Y debía morir por ellos para pagar por sus pecados y culpas. La única diferencia entre Jesús y la humanidad era que Jesús era perfecto en cuanto a lo moral se refiere. Perfecto. Como humano, en lo físico, era igual. Si se hería, sangraba. Si no comía, desfallecía. Pero en lo moral era perfecto, era sin pecado. Era intachable. Era como aquel cordero sin tacha, sin mancha, que debía ofrecerse en lugar del pecador. Romanos 5, 6, 10 y 19. Cristo murió por los impíos. Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Y así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tenía que ocupar el lugar de los hombres pecadores, pero corrientes en cuanto a su naturaleza humana. Y tenía que hacerlo con una naturaleza humana corriente y con una naturaleza moral perfecta, sin tacha. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Por tanto, esto es lo primero que hemos visto y destacado hasta aquí, que el Cristo que Dios envió al mundo es el Hijo de Dios, por un lado, hemos visto, y en segundo lugar, que es el Hijo del hombre. Jesús tenía dos naturalezas, una divina y otra humana. Tenía que tener ambas naturalezas. Y la iglesia, el pueblo de Dios, los redimidos en Cristo, deben creer y deben hablar de Cristo como Hijo de Dios y como Hijo del hombre. Es decir, deben hablar de Jesús teniendo dos naturalezas, una divina y otra humana. En su naturaleza divina hacía cosas divinas, como perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dijeron los fariseos. En su naturaleza divina podía dar vida a los muertos, podía obrar milagros, hacer maravillas. Y en su naturaleza humana pudo obedecer hasta el final y entregar su obediencia al Padre y cambiarla por nuestros pecados y morir por ellos y pagar por ellos. Así pues, no basta con decir que uno cree en Cristo. El infierno está lleno de gente que en vida dijo que creía en Cristo. Lleno. También lleno de gente que no creía en Cristo, que creía en 40.000 cosas. Pero mucha de la gente que está en el infierno creían en Cristo.
en el Cristo de su imaginación, en el Cristo de sus cabezas. Creían en algún tipo de Cristo. Pero Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. El que cree en Cristo, el que le llama incluso Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no basta con decir que uno cree en Cristo. Debemos saber en qué Cristo creemos. Debemos saber en qué Cristo creemos. ¿El Cristo en quien creemos es el Hijo del Hombre? ¿Es el Hijo de Dios al mismo tiempo, a la vez? Mateo 16, 13 al 16. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas, le respondieron sus discípulos. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este texto Jesús se presenta como el Hijo del Hombre y como el Hijo del Dios viviente. Debemos creer en las dos naturalezas de Cristo, en las dos. Porque solo creyendo en ese Cristo bíblico, en ese Cristo verdadero, tal y como se revela a sí mismo en la Biblia, ese Cristo enviado por Dios para salvar al mundo, entendiendo el mundo como todas las personas, sin distinción, se es salvo, solo creyendo en ese Cristo. No salva creer en el Dios de tu imaginación, no salva. No salva creer en el Cristo o en el Jesús que a ti te parece o que a otros le parecen. Eso no salva, no salva. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3, 16 al 17, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que creerlo y entenderlo. Si no, no hay perdón ni vida eterna. Hay que creer en Cristo como el Hijo de Dios. Pero hay que creer también en Cristo como el Hijo del Hombre. Hay que creer en Cristo como aquel que vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Nuestro lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como aquel Cordero del Antiguo Testamento que se ofrecía en lugar del pecador, que moría en lugar del pecador. Hay que creer, por tanto, en la naturaleza divina de Jesús y en la naturaleza humana. Y no solamente creer en ese Cristo verdadero, sino predicar, anunciar, testificar de ese Cristo verdadero, ese Cristo bíblico. Independientemente de lo que la gente crea o piense, independientemente de la respuesta que ello tenga en quienes nos oyen, independientemente, aunque mayoritariamente la gente no crea en ese Cristo bíblico, aunque la gente rechaza ese Cristo bíblico y prefiera creer en una cruz, prefieran creer en un ídolo,
que ocupa un lugar secundario, porque antes ponen a María o en algún lugar algún santo, independientemente de lo que la gente crea, los creyentes verdaderos debemos presentar al mundo al Cristo bíblico, al Cristo bíblico, al Cristo del que habla la Biblia. A ese Cristo tenemos que anunciar. En ese Cristo tenemos que creer y a ese Cristo tenemos que anunciar. La iglesia debe demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo o Mesías de Dios. El enviado, la palabra Cristo significa el Salvador, prometido, anunciado y enviado por Dios. El Cristo, el ungido por Dios, el enviado por Dios para realizar la obra de redención. Hechos 18:28. Pablo con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo. Nosotros usamos la palabra Cristo como sinónimo del nombre de Jesús. Decimos Jesús o decimos Cristo o decimos Jesucristo. Pero no olviden que Cristo es un título de Jesús, un título mesiánico, que podemos usarlo también como nombre. No estoy criticando que lo usemos como nombre o que cuando decimos Cristo estemos haciendo algo malo. No, no. Pero tenemos que saber que cuando decimos Cristo, para referirnos a Jesús, estamos haciendo referencia a que Él es el Mesías, el enviado por Dios para salvar a la humanidad, a todas las personas, sin distinción. Y la iglesia debe saber estas cosas. Y debe saber demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador enviado por Dios al mundo. Hechos 4:11 al 12. Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta frase última es lapidaria. No hay otro nombre dado a los hombres, dado por Dios, en que podamos ser salvos. Por tanto, qué arrogancia tienen aquellos que hablan de otras personas como corredentoras, como mediadoras, o de otras instituciones para hablar de la salvación. Solo Jesús, el Cristo, es el Salvador. Solo. Y solo creyendo en ese Cristo del que habla la Biblia, que es Hijo de Dios, Hijo del hombre, que es verdadero Dios y verdadero hombre, podemos ser salvos. La iglesia debe hablar del Cristo bíblico, aunque esto choque con los prejuicios humanos. Un Cristo que, cuando se presenta su lado humano, es un lado humano corriente, como hemos visto antes. Marcos 6:3 al 6. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, parientes y casa. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. El Cristo bíblico, en su naturaleza humana corriente, no gusta a los hombres, porque los hombres quisieran ver una naturaleza humana superior,
extraordinaria. No puede ser hijo de un carpintero, no puede tener una madre normal, corriente, unos hermanos normales y corrientes. Esto, por eso la Iglesia romana, pues han negado todo lo que dice la Biblia y niegan que María tuvo más hijos, niegan que estas personas que se mencionan aquí fueran hermanos según la carne de padre de Jesús. Lo niegan todo esto porque ellos no quieren creer en una naturaleza humana corriente de Jesús. No quieren creer eso. Quieren creer que tenía una naturaleza humana especial, extraordinaria, sin darse cuenta de que eso no servía para los propósitos redentores. El que tiene que morir por seres humanos corrientes debe ser un ser humano corriente. Y la Iglesia debe saber que la verdad sobre el Cristo no es popular, por esos prejuicios de los que venimos hablando. Y por eso suele ser rechazada. La gente prefiere creer en un Cristo a su imagen y semejanza, idealizada, tomada incluso de la mitología pagana, esos conceptos paganos de superhombres. Prefieren creer ese tipo de cosas antes que en la verdad de Dios. Ni sus propios hermanos carnales creían en Jesús al principio, por lo menos. Juan 7, 3 y 5. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aun sus hermanos carnales, hermanos por parte de padre y por parte de madre. Es decir, que Jesús tenía aquellos hermanos por parte de María, más bien por parte de María, por parte de madre, y su padre solamente era, en este caso, como un padrastro, podríamos decir, un padrastro. Él era hijo de Dios, Dios era su padre, María era su madre, Dios aportaba la naturaleza divina, María aportaba la naturaleza humana. Por tanto, mejorando lo dicho hace unos instantes, Jesús era hijo de María en cuanto a la carne, y sus hermanos en la carne eran hermanos a través de María, hermanos de madre, queríamos decir antes. Y la Iglesia debe perseverar con plena convicción y fe en la predicación de toda la verdad sobre la persona y la obra del Cristo bíblico real. La Iglesia debe ser fiel a Dios y hablar en los términos que Dios mismo habla. Juan 4:42. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener confianza plena. Juan 6:69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 11:27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Por tanto, de la convicción sobre quién es Cristo, nace la predicación o testimonio veraz sobre quién es Cristo. Quien tiene error en su forma de percibir a Cristo no podrá hablar verdad sobre Jesús, sobre Cristo. Quien cree erróneamente en Jesús no podrá hablar verdaderamente de Jesús. Estimados hermanos y amigos,
Hemos hablado de Jesús, creído o rechazado como Cristo. Y esto nos debe llevar a unas consideraciones de tipo práctico, siendo la primera de ellas aquella que tiene que ver con nuestra fe. Examina tu fe. Examina tu fe. Tu fe en Cristo. No basta con decir creo en Cristo. No basta. Debemos asegurarnos de que creemos en el Cristo de la Biblia, verdadero Dios y verdadero hombre, el único Salvador. Confiesa con valentía a Jesús el Cristo. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. También nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe, aún frente a la incredulidad y el rechazo del mundo en el que vivimos. Descansa en la obra de Cristo. Si Él es Dios y hombre verdadero, podemos confiar plenamente en que su sacrificio es suficiente para nuestra redención. Es suficiente. Persevera en la proclamación del Cristo bíblico. Aunque muchos no crean, debemos seguir anunciando a Cristo con fidelidad, sabiendo que es la única esperanza de salvación para el mundo. La única esperanza de salvación es que crean en ese Cristo vivo, verdadero, que vino, que se reveló al mundo. Y en quinto lugar, vive en gratitud y obediencia. Debes reconocer a Jesús como el Cristo, porque esto es lo único que te impulsará a una vida de adoración, de obediencia y de servicio a Dios. Solo reconociendo a Jesús como el Cristo de Dios, enviado por Dios para salvar al mundo, serás alguien capaz de vivir en adoración, obediencia y servicio pleno y constante a Dios. Que el Señor te bendiga y te ayude. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra. Ayúdanos a creer en Cristo, tu Hijo que enviaste al mundo, que tomó forma humana, corriente, común, para redimirnos a nosotros, hombres corrientes y comunes, para tomar nuestro lugar y pagar por nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer en ese Cristo y a presentarlo como tu Hijo, como divino y como verdadero hombre que tuvo una naturaleza semejante a la nuestra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo fielmente. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la grabes a fuego en nuestros corazones, que seamos fieles al transmitir el mensaje de Cristo, tu Hijo, y que tu palabra no vuelva a ti vacía como has prometido. Ayúdanos, Señor, en asuntos de salud, en asuntos de trabajo, de familia, de relaciones humanas. Ayúdanos, Señor, a todo. Te pedimos en especial por aquellos que pasan por situaciones
difíciles o complicadas, y te pedimos misericordia para ellos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.